Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Mariana Sánchez Santiago. Soy estudiante en la Universidad Sigmund Freud y estoy estudiando la especialidad en clínica psicoanalítica lacaniana. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de la identificación y cómo está relacionada con el estatuto del engaño y la mirada, principalmente. Me gustaría empezar partiendo del significante. Cuando Lacan habla del significante, o más específicamente de la cadena de significantes, nos remite a elementos que se relacionan entre sí a partir de la diferencia, y es en esta relación entre el S1 y S2 que aparece el sujeto. El sujeto como efecto de la cadena significante. Esto quiere decir que Lacan entiende en un principio a la identificación como una identificación de significantes. Es decir, es a partir de que hay un significante que le da sentido a un significante previo que además es diferente, que se pueden identificar como significantes, y en esa relación el sujeto cae como efecto. Por otro lado, el rasgo unario, que es el significante en su forma elemental, es el que va a dar pie a la identificación simbólica, pues al representar una parte del objeto que desde Freud ya se marca o se establece como perdido, introduce el aspecto de la falta, que da origen a la cadena significante. Es a partir del cero o de un vacío que puede generarse un movimiento, en este caso sería la cadena significante, así como también introduce la problemática del deseo. Esto significa que Lacan toma distancia de la identificación imaginaria para enfocarse en la identificación que se juega en el registro de lo simbólico, donde la diferencia y la identidad ya no se basan únicamente en la apariencia, es decir, ya no se habla de una identificación a nivel especular, va más allá. La relación de significantes y la ausencia o la falta son los factores que le permiten a Lacan apoyarse de la figura topológica del toro para representar al sujeto, que es esta. Sujeto que en su estructura tiene un vacío alrededor del cual el movimiento significante se va a ir constituyendo. Es también a partir de esta figura que Lacan introduce dos conceptos más, que son la demanda y el deseo. Esta es la demanda, que más bien son las vueltas de la demanda, ¿no? Que va a girar metonímicamente alrededor del deseo, este vacío de aquí, que está representado con la D minúscula, el cual está generado por este vacío o falta central, ¿no? Va a ser en la clase 18 del seminario 9 que Lacan va a invitar a Pierre Aulagnier a exponer, y en esta clase ella va a intervenir diciendo que la identificación es algo que sucede a nivel del deseo del sujeto por relación al deseo del otro. Esta definición implica dos cosas. Por un lado, que la identificación remite necesariamente a la ausencia o a la falta, porque el deseo surge de esta, y por otro lado, que se necesita de un otro con mayúsculas. Lacan más adelante, en ese mismo seminario, va a utilizar los dos toros para hacer referencia a la relación del sujeto, que es este de aquí, con el otro con mayúsculas, donde la demanda del sujeto corresponde al deseo del otro y la demanda del otro corresponde de manera inversa al deseo del sujeto, que se puede ver aquí con este D de demanda más D minúscula de deseo, ¿no? Es muy importante hacer hincapié en el hecho de que no hay coincidencia en las demandas. Tanto Pierre como Lacan van a sostener que la identificación se da en una relación entre la demanda y el deseo. Pierre, por un lado, hace hincapié en que la identificación se da cuando la demanda del sujeto y el deseo del otro coinciden, es decir, cuando el sujeto se reconoce como objeto de deseo del otro y a la vez cuando reconoce en el otro eso que le falta, ese objeto perdido, ¿no? Y por otro lado, Lacan
Es lo que va a retomar desde la identificación simbólica, como el hecho de que el sujeto se identifica al otro por medio del deseo. Esto va a ser en la clase 5 del seminario de la identificación, y que va a estar representado más adelante en la clase 16 del seminario 10, que es el siguiente, con la frase es a ti mismo a quien reconoces en el otro. Ahora bien, Lacan menciona que es gracias al registro de lo simbólico que el sujeto pone en la identificación al otro con mayúsculas en lugar del otro especular. Por eso va más allá de lo imaginario. Pero, ¿por qué Lacan va a mencionar al deseo y al otro con mayúscula dentro del proceso de la identificación? Recordemos que es por el otro con mayúscula que el sujeto se constituye. Es este otro encarnado en el otro el que reconoce al sujeto a nivel especular como un ser distinto. Aquí es donde entra el juego de la mirada. Partiendo del registro imaginario, tomando como referencia el estadio del espejo, es la mirada del otro la que constituye al sujeto como un ser diferente de su semejante, es decir, hay una diferencia entre un yo y el otro, y con un cuerpo imaginariamente completo, imaginariamente por el registro imaginario. El otro con minúscula, el otro especular, permite que se forme el yo ideal, o que Lacan denomina también como el idea. Pero si lo vemos desde el registro simbólico, tomando como referencia la problemática de la castración, la mirada va a fungir como un corte significante que remite a la falta fundamental del sujeto. La mirada del otro, que aquí ya es un otro con mayúscula, que refleja un resto en el que el sujeto cae, el objeto A. El objeto A que genera el deseo del sujeto de encontrar aquello que perdió. Es en la mirada en la que algo se va a deslizar más allá de lo imaginario y que alude a la verdad del sujeto. En este sentido, el rasgo unario va a sostener a la identificación imaginaria, que es, bueno, aquí en este plano que se está jugando, en tanto que es necesario que el niño entre en el campo del otro con mayúsculas, es decir, del lenguaje, para que se apropie de la imagen del espejo. Esto implica que la imagen especular es un engaño, pues el sujeto cree reconocerse en ella cuando en realidad se desconoce, por dos motivos. Uno, no hay simetría entre el sujeto y la imagen del espejo, y esto lo va a demostrar desde la topología, y también con el hecho de que, por ejemplo, el lado izquierdo de nuestro reflejo en el espejo no corresponde con nuestro lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿no? Y dos, en realidad el sujeto no es un cuerpo completo, porque algo le falta, que lo vimos aquí. Es aquí que se inserta la problemática del reconocerse en el desconocimiento, y no en vano Lacan va a iniciar el seminario de la identificación retomando el cogito cartesiano, y que luego va a sintetizar en las frases, por ejemplo, de yo pienso y yo no soy, y en la clase 2, y tú devienes lo que desconoces, en la clase 25. Si retomamos la idea de que el deseo del sujeto surge de esa falta, que es equivalente al objeto A perdido, se puede entender que el sujeto todo el tiempo está en búsqueda de A, de eso que la mirada desde el registro de lo simbólico le quitó. Ahora bien, puesto que el sujeto se identifica al otro especular desde el desconocimiento, se encuentra con el idea en lugar de A. Es decir, el deseo es ilusorio porque siempre apunta a otro lado que a lo que se busca. El sujeto trata de llegar al objeto A partir del idea. Retomando el hecho de que el otro especular, constituye al sujeto como sujeto en falta a partir de su propia falta, porque el otro también está en falta, tiene sentido el hecho de que la identificación implica encontrar en ese otro un destello o un rasgo de eso que ha perdido el sujeto, pues es la mirada del otro, en ese sentido el otro con mayúscula, la que le quita al sujeto esta ilusión de que está completo, porque marca ese corte. En este punto, la identificación con el rasgo unario sería un correlato de la castración, en tanto que este no solamente representa una parte del objeto perdido, sino que también va a representar lo que lo borró al ser la encarnación del significante fálico. Al final, el sujeto va a encontrar afuera
algo que hace referencia a lo más interno de sí, porque es el otro, con mayúsculas, el que lo constituye desde el exterior, cuestión que Lacan va a definir con el concepto de extimidad. Y de hecho también un poco con la banda de Moebius, ¿no? Que no hay diferencia entre eso interno y eso externo, hay continuidad. Regresando al tema del deseo, Lacan menciona que es lo que está oculto en la demanda al otro. Aquí. Se desea A, demandando idea. El otro toma su incidencia significante en tanto que habita el lugar de la palabra, y es por esto que deviene el velo, el lugar donde el deseo se va a ocultar. Además, el sujeto va a renunciar a su deseo por la acción del otro en la castración. Al final, el otro no es garantía de nada, pues si bien oculta el objeto del deseo, no sabe nada de él. También el otro está en falta, ¿no? De ahí que se establezca que la relación con el otro también es una relación de engaño, efecto de este desconocimiento. Y esto es lo que lleva a Pierre a decir que toda tentativa de identificación no puede hacerse más que a partir de lo que el sujeto imagina del deseo del otro. Por eso no hay coincidencia en las demandas. El sujeto siempre va a cuestionarse el qué voy o el qué me quiere el otro. La relación del sujeto con el objeto, con el objeto A, teñida por el engaño, está sustentada en la fórmula del fantasma, que es esta, que es la S barrada del sujeto, el losange o el velo y el objeto A. Y esta fórmula, según Lacan, es la que sostiene la identificación simbólica, porque representa varias cosas. Si tomamos esta A como el otro especular, la A, si es minúscula, se refiere al otro especular. Eso se puede ver en el esquema en L. Si es A mayúscula, representa al otro con mayúscula, ¿no? De autre en francés. Entonces, si tomamos esa como ese otro especular, implica que la relación del sujeto con ese otro va a darse a través del yo ideal. Si tomamos esa como el recto que cae en la relación entre el sujeto y el otro, supone que el sujeto va a identificarse como ese objeto perdido del otro. Y finalmente, si tomamos A como el agujero central que estructura el sujeto, que sería este de aquí, que pertenece al estatuto de lo real, entonces se puede leer que el sujeto nunca va a encontrar el objeto A sino envuelto en el especular, es decir, como semblante de A o el idea. Es decir, así como la fórmula lo plantea a grandes rasgos, el velo, que es este, siempre va a estar en medio de la relación del sujeto con su objeto A. Al final se puede concluir que, uno, la identificación es parcial, al tomar solamente un rasgo del objeto, o el rasgo unario, ¿no? No puede haber, por otro lado, identificación sin la mirada del otro, porque es él el que constituye al sujeto como ser en falta, y es esa misma la que da pie al proceso de identificación por medio del deseo. También que la identificación en el registro de lo imaginario implica un engaño, pues se encuentra al idea, o también la imagen alucinada del objeto real, ¿no? el semblante de A. Pero en el registro de lo simbólico siempre va a hacer referencia a la verdad del sujeto, que está en falta. A modo de comentario final, la identificación es un tema muy amplio que está relacionado desde la teoría con temas, por ejemplo, como el narcisismo o la experiencia alucinatoria de satisfacción total que trabaja Freud, la mirada, también el automatismo de repetición, el síntoma, también la angustia, entre muchos otros. Y lo importante siempre va a ser cómo aterrizarlo a la clínica, porque tiene repercusiones en esta, por ejemplo, en la transferencia, con la mirada del analista, o también en la melancolía, con la identificación al objeto perdido, el tema del amor, por ejemplo, el amor como un estafador, etcétera, ¿no? Y al final, siempre lo más importante, creo, es tener en cuenta que la identificación no tiene nada que ver con una serie igual a, sino que parte siempre de una diferencia. Y esto es algo que Juan David Nacio va a hacer mucho hincapié en esto, siempre retomando a Lacan, ¿no? Y eso sería todo. Estos fueron los recursos bibliográficos. Principalmente se retomó el seminario 9 de la identificación, estas clases.
pero también se abordaron otros seminarios donde se aborda el tema de la mirada. He escrito dos, por ejemplo, con el grafo, el diccionario de psicoanálisis de Roland Chimama por el rasgonario y el libro de la enseñanza de 7 conceptos cruciales del psicoanálisis de Juan David Nacio, el capítulo del concepto de narcisismo y el de la identificación. Y eso fue todo. Muchas gracias.